en la junta de esto, te toca a ti hablar al principio. Yo lo que pensé, quieren que me porte bien, porque a las 8 de la mañana soy otra persona, entonces voy a portarme de una manera correcta, ¿no? Y muchas gracias, Luz, por tus palabras, por ayudarnos aquí y ser nuestra anfitriona y nuestra coordinadora. Vamos a iniciar. Todavía hace unos días estaba todavía con el debate de qué vamos a hablar. Hablar de fitonutrientes, hablar de adaptógenos es un tema enorme, enorme, enorme. En un inicio estuve hablando con una de mis más cercanas colegas, que también es egresada de AFMCP, que es una pediatra en medicina funcional, y me dijo, con 3 diapositivas tienes para hablar. Le digo, pues sí, algo así. Más o menos, pero el único problema es que cuando empecé a recopilar información, terminé con 100 diapositivas y aún siento como que me faltan cosas de qué hablar, y pues esperemos que en un futuro podamos hablar de temas más específicos. Lo que quiero hacer en este punto, porque sé que hay mucho especialista y mucho médico, en su mayoría somos alópatas, esta es información que probablemente no esté así en sí a la mano en congresos médicos o incluso en escuela o en residencia, ¿no? Mucho pues de nuestro enfoque ha sido farmacéutico, quirúrgico, y pues esta sociedad que tenemos, digamos como RX Medical Team, pues ha sido algo muy, muy relevante, porque vamos a hablar con temas con expertos, ¿no? El, Me preguntaba en una ocasión un doctor, dice, oye, ¿y tu especialidad es? Y yo ya le digo, mejor, ¿sabes qué? Pues es así como que piensa en ciencias ocultas de la medicina, ¿no? Y vamos a hablar, de hecho, el tema, y lo voy a hacer lo más rápido posible porque el tema es muy amplio. Y como les decía, quiero darles un tour sobre todo el mundo que hay allá afuera, sobre fitoquímicos y su aplicación, y en el futuro qué va a pasar, ¿no? Porque normalmente en el tema nutricional y medicina nutricional, pues se descubrió mucho los beneficios de los antioxidantes sobre enfermedades crónico-degenerativas y cómo evitan el daño tisular, el daño celular, el daño mitocondrial. Pero lo que hemos estado viendo, que mucho del futuro pinta hacia los adaptógenos, los fitoquímicos, junto con los antioxidantes, porque muchos adaptógenos pues son muy relevantes para el siglo XXI, más ahorita en estos tiempos donde la gente está bajo un estrés tanto ambiental como xenobiótico, seno de la palabra ajeno, biótico a la vida, sino químicos que el cuerpo humano nunca había sido expuesto. Y pues vamos a hablar acerca de este tema, ¿no? Voy a tratar de incluir un poco de tour sobre no solamente los fitoquímicos, sino los micoquímicos. El doctor Gonzalo nos va a hablar más a detalle de eso, pero voy a tratar de mantenerlo lo más general posible, ¿no? Lo que ven ustedes aquí es una foto del Hospital Sanovivi que describió Luz. Yo en 1999 tuve la fortuna de entrar ahí y trabajar junto con varios colegas, entre ellos uno de nuestros interconsultantes era el doctor Gonzalo, ¿no? Y pues básicamente ese fue nuestro laboratorio, si tú quieres decirlo de esa manera, ¿no? Porque conocimos mucha gente y mucho paciente que buscaba otro tipo de solución más allá de lo farmacéutico. Pero pues bueno, en otra ocasión hablaremos más sobre eso a detalle, ¿no? ¿Qué es un adaptógeno? Es lo primero que hay que definir, ¿no? Porque vamos viendo la historia de lo que es esto, ¿no? Y aquí, como dice la diapositiva, Nikolai Lazarev prácticamente inició en 1947 el concepto de adaptógeno. Si nos vamos a la historia, quien inventó ese término fue este investigador, que es una sustancia farmacológica, y llamémosle farmacológica o fitoquímica o como tú lo quieras llamar. Él lo describió como farmacológico porque en Rusia, o en aquel entonces en la Unión Soviética, pues consideraban cualquier sustancia química como un fármaco, ¿no? Un fármaco, algo que da un efecto clínico, lo definen como fármaco, fármaco natural o fármaco modificado, ¿no? Entonces permite dar al organismo una resistencia aumentada que contrarresta señales de estrés y permite al cuerpo adaptarse a su ambiente, a una, digamos, una función excepcional, ¿no? Vamos a hablar acerca de unos... Después en los 60s, después de que se inventó, estoy hablando un poquito de la historia de esto, el Israel Breckman, que era un antiguo alumno de Lazarev, convertido en jefe del departamento de farmacología, pues básicamente, permítanme.
pues redefinió el criterio y juntó 3 criterios, ¿no? Dentro de ellos, pues que no solamente el adaptógeno aumenta la resistencia contra agresiones de naturaleza diversas, muy importante hoy en día porque estamos más que nada bombardeados por todos lados nuestros pacientes, ¿no? Presenta también una influencia normalizadora, es decir, ayuda al cuerpo a regresar a la homeostasis y muestra una ausencia de toxicidad, ¿no? Y pues básicamente ayuda a las funciones normales del organismo. En el 69, en el Annual Review of Pharmacology, pues básicamente pues empezó toda esta revolución de adaptógenos. Si nosotros vemos, por ejemplo, los artículos sobre adaptógenos y la cantidad en PubMed, cada vez hoy en día, 2019, en la última década, prácticamente ha habido un boom en el término adaptogénico, porque se ha ido integrando mucho que considerábamos medicina tradicional o herbolárica, el concepto adaptogénico, por ejemplo, en la medicina de Ayurveda, en la medicina tradicional china, los tónicos, todo lo que tiene que ver con sustancias que ayudan, pero no tanto a atacar una enfermedad, sino a fortalecer el cuerpo para llevar a cabo una sanación o un balance, ha ido en aumento y se ha ido integrando cada vez más a la medicina occidental, porque lo hemos ido entendiendo, incluyendo el tema de polifenoles, cómo ha ido aumentando los estudios sobre polifenoles y en el tema cardiometabólico, flavonoides y lo cardiometabólico. Entonces, realmente esto ha sido algo que viene en una evolución y que esté en un cambio constante, ¿no? Aquí, pues básicamente estoy poniendo una foto de diversos, este es otro tema que se mezcla con los adaptógenos que vienen siendo los superfoods. Y los superalimentos le llaman así porque muchos alimentos contienen en sus fitoquímicos, en su sustancia, pueden ser saponinas, pueden ser tripertenos, pueden ser flavonoides, pueden ser taninos, generan, y dices, ¿eso de qué me estás hablando, no? Al rato, pues, vamos a tener que ocupar un químico para que nos dé un refresh, ¿no? Una refrescada sobre esto, ¿no? Pero existe un sinnúmero de adaptógenos y, como les decía, es una respuesta frente a factores de estrés, ¿no? Y vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿no? Hoy en día, aparte, ahí sí pueden ver ustedes, dice acciones polivalentes, ¿no? Que no solamente hay superfoods y no solamente hay adaptógenos que ayudan en una función específica, sino que muchas veces tienen múltiples funciones, desde inmunológicas, suprarrenales, antioxidantes, regenerativas. Vamos a hablar un poquito fuera, como dirían los gringos, off script, sobre el tema de telómeros celulares, ¿no? Y como les digo, es un tema grandísimo, ¿no? Aquí lo que define este concepto de esta diapositiva que me dice, el daño que su sistema sufrirá por una deficiencia de nutrientes es cientos de veces mayor que cualquier daño causado por la radiación o los productos químicos, sino básicamente, si nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa, pues vamos a poder resistir a todas las agresiones. Hoy en día vemos, pues, 70% de los mexicanos en riesgo de ser diabéticos. Uno de los temas más importantes es el metabólico. Voy a hablar un poquito, empezar con metabólico. Y la razón por, como les decía, dice, ¿y de qué habló el doctor Peña? No, sino habló de metabolismo, habló de cáncer, habló de inmune, pues un poquito de todo. Como les digo, mi intención es abrir la puerta a todo ese mundo que es un mundo nuevo, la medicina cada vez más estudiado, ¿no? Como podemos ver, pues la diabetes no es un secreto, es una epidemia. La obesidad en México no es un secreto, sino prácticamente 72% de las mujeres, casi 67% de los hombres, no se diga los niños, estamos prácticamente como en uno de los países más obesos. Y eso nos ha llevado que ahorita somos, por ejemplo, el tercer país con más muertes por COVID, ¿no? Y eso lo vamos a ver al final. US Pharmacist sacó un artículo y este es un tema interesante también que quiero aclarar. Ciertos nutrientes compuestos son adaptogénicos y otros nutrientes no compuestos tales como, bueno,
picolinato de cromo, por un decir, o niacinato de cromo, o polinicotinato de cromo, son compuestos, pero con la intención de dar un delivery system o un sistema de entrega, si quieres, celular, a un mineral, ¿no? Un mineral aquí habla como revisión de picolinato de cromo. Y si ustedes ven en este introducción del artículo, que es un artículo de revisión sobre diabetes, podemos ver cómo el envejecimiento ya en sí genera una caída de cromo tisular. El consumir una dieta moderna y el procesamiento elimina el cromo de la comida y al mismo tiempo el elevar el consumo de azúcar reduce las reservas de cromo en el cuerpo. Entonces es multifactorial este simple elemento, cómo genera su deficiencia, una resistencia a la función del receptor de insulina, ¿no? Esa molécula cromodulina, cuando lo unes al cromo, como puedes ver en el inciso A, pues el canal de glucosa está cerrado. En el inciso B está abierto cuando llega la insulina al receptor, pero entra poca glucosa, representativo nada más entran 2 de los 4. Obviamente una célula sin energía pues va a tener menos capacidad de adaptación porque va a tener menos combustible mitocondrial, menos ATP, menos reparación, ¿no? Y podemos ver cómo en el inciso D, en la letra D, ahí nos muestra cómo la glucosa entra porque esa cromodulina cromio se une al receptor de insulina y potencializa su efecto. Ese es un efecto adaptogénico, por ejemplo, de un mineral, ¿no? Entonces, por ende, empieza la persona a corregir su metabolismo. En ese mismo estudio podemos ver cómo la combinación incluso de biotina junto con cromo aumenta la absorción de glucosa del célula muscular humana, ¿no? Y podemos ver ahí en la tabla roja, en la gráfica roja, cómo mejora la absorción un 66% de entrada a la célula, ¿no? Entonces, aumenta la síntesis de glucógeno, la célula se nutre, un efecto adaptogénico, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en diabéticos tipo 2, esa misma combinación, como la glucosa postprandial, al igual que la glucosa en ayuno, pues genera también una caída, tanto de la glucosa en ayuno a los 2 meses en los niveles basales, por ende también una caída de hemoglobina glucosilada a 1C y empieza a haber menos glucosilación que lleva a menos cambios, ¿no? Porque si recuerdan, la glucosilación de tejidos genera primero una base de Schiff y después genera lo que le llaman AGEs, ¿no? Es la abreviación en Estados Unidos de productos avanzados de glucosilación y esos son los que llevan también un cambio en la estructura celular que lleva a una reacción o una tendencia autoinmunitaria de rechazo y genera una tendencia inflamatoria, ¿no? Entonces sabemos que con la edad va habiendo más inflamación. Entonces mucho del problema en el deterioro, digamos, celular es inflamatorio, es un descontrol. Y eso vamos a hablarlo más adelante durante el curso, ¿no? Este es otro artículo que muestra cómo los polifenoles, los compuestos de cinnamomum, el ácido cinámico, se ha utilizado mucho porque ha mostrado una mejoría en la señalización de insulina y por ende pues baja la glucosa también basal, ¿no? Y si ustedes ven ahí abajo, en el último renglón o el último enunciado dice, por lo tanto, el extracto de canela o la canela mejora la glucosa en ayunos en personas con diabetes tipo 2 o prediabetes, ¿no? Ese artículo fue publicado en el septiembre en Journal of Medical Food. Café verde. Normalmente todos probablemente hoy en la mañana se tomaron su café, pero es un café tostado. Podemos ver que el café verde, por ejemplo, como les decía, muchos alimentos tienen adaptógenos. Uno de ellos es el café verde, que contiene esta sustancia que se llama CGA. El CGA, pues es la abreviación de ácido clorogénico. Aquí lo podemos ver, ese CGA. Y pues básicamente, déjenme ajusto aquí mi pantalla. Básicamente el CGA, pues es aquí dice, no se obtiene, no se conserva cuando el café es sometido, el grano o la semilla, pues al tostado, porque la alta presión y la alta temperatura degrada el CGA. Y este es lo fantástico. CGA es un compuesto rico en estos 3 ácidos, que es el ferúlico, cafeico y 2,3-dimetoxicinámico. Y así yéndonos rápido, porque tampoco queremos
estudiar el café verde, pero mejora el metabolismo en un 11%, otro efecto metabólico. La palabra clorogénico pues tiene que ver con cloro de clorofila, que significa verde, ¿no? Porque la apariencia de esta sustancia química pues es verde, ¿no? Inhibe las hormonas que produce la grasa adiponectina y leptina. Y aquí hay algo muy interesante también, porque si dice, a diferencia del café, el CGA, el café verde, baja la presión tanto sistólica como diastólica, baja los triglicéridos sanguíneos, por lo tanto disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, hay adaptógenos básicamente en lo metabólico, ¿no? Tanto para personas con un síndrome metabólico, para las personas que tienen, o lo que le llamaban antes, síndrome X, ¿no? Es ese como que va a ser diabético, tiene sobrepeso, trae una hiperinsulinemia. El ácido alfa lipoico, el vanadio, por ejemplo, este es otro artículo de otro mineral adaptogénico para mejorar la función metabólica, que habla sobre vanadio y diabetes. Muchos diabéticos, en su mayoría, tienen deficiencia de vanadio, ¿no? Por diferentes situaciones. Ácido alfa lipoico es otro, este es también le llaman, es un antioxidante, es un compuesto que es tanto liposoluble como hidrosoluble, o le llaman también ácido tiocítico, que básicamente es el que regenera el glutatión celular, al igual que la vitamina C, al igual que la vitamina E, y evita el daño. Específicamente lo que encontraron en lo metabólico es su efecto en pacientes con neuropatía diabética. Ahí el último artículo dice, durante los últimos 10 años, parece ser que el beneficio más claro del ácido lipoico es en pacientes con neuropatía. Y obviamente pues se está viendo que muchos pacientes mejoran su sintomatología de neuropatía, porque de nuevo genera otro efecto, ¿no? Aquí hay otro de berberis, que es de la familia Berbericidaceae, que básicamente habla de los efectos sobre diabetes y otras enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, como podemos ver, mucho del futuro viene hacia estas sustancias. Aquí hay otro artículo sobre flavonoides y cómo suprime la inflamación, y por lo tanto lleva ahí, como ven en la gráfica, al final dice Improvement of Metabolic Syndrome. ¿Por qué? Porque tanto actúa sobre NRF2, disminuyendo el estrés oxidativo, actúa disminuyendo el TNF-alfa, entonces tiene una serie de eventos. Este es del 2019, donde dice Targeting Inflammation by Flavonoids. Entonces, ¿qué está haciendo? Que encontraron que estos flavonoides dicen nueva estrategia terapéutica para desórdenes metabólicos. Nos hemos dado cuenta que el metabolismo va más allá de simplemente una glucosa en sangre, sino muchas veces nos hemos enfocado a bajar la glucosa en sangre, cuando en realidad el problema no es la glucosa en sangre en sí tanto, sino el efecto inflamatorio y el efecto de deficiencia energética celular, ¿no? Ahorita vamos, cuando hablamos de hongos, por ejemplo, hongos terapéuticos, les dije que les iba a dar un pequeño tour sobre hongos, lo voy a hacer lo más rápido posible. Espero que estén así súper alertas sobre los gráficos. Se ha visto que por muchos años o ya siglos, el poder curativo de los hongos, hay diferentes hongos, diferentes especies. Vamos a hablar de algunas que son hongos medicinales. Aquí les estoy poniendo 6. Agaricus, Cordyceps, melena de león, maitake, reishi, shiitake. El doctor Jiménez nos va a hablar acerca de nootrópicos, que son aquellos que mejoran el rendimiento, la alerta, la capacidad mental, la memoria, evitan el deterioro cognitivo, ¿no? Uno de mis favoritos es este que se llama Cordyceps, que le llaman Winter Worm o Summer Grass, que digamos que crece, es oriundo de las zonas de los Himalayas, que es ese que ven en la foto, donde aquí puedo mostrarles un artículo así muy rápido. El abstracto dice potencial terapéutico de Cordyceps, específicamente con referencia a cordycepina. Cordycepina es la sustancia, el micoquímico, que le llaman deoxiadenosina, 3-deoxi, y aquí pueden ver en la parte central dice, tiene un efecto potente anticancerígeno, antioxidante
y antiinflamatorio, ¿no? Me voy a ir así para poder enfocar en las partes y mostrarles los highlights, ¿no? Entonces, lo que han visto en el Cordyceps, déjenme, donde más les llamó la atención fue por su efecto en 1993. Dice, hongo medicinal recibió las luces o los reflectores durante los Juegos Nacionales Chinos en el 93, cuando varias atletas femeninas rompieron 9 récords mundiales. Muchos de esos récords aún se conservan y otros tomaron más de 20 años en volver a romper, y lo comisionaron a que estaban tomando Cordyceps de manera regular. Se ha visto previamente que mejora el estamina físico, también te da esa adaptación muscular, y como podemos ver aquí dice, la literatura reciente, aquí está haciendo un resumen y parafraseando otros estudios, dice, confirma que el Cordyceps mejora la energía celular en la forma de ATP. A través de la hidrólisis de fosfatos de ATP, mucha energía se libera dentro de la célula. Y ahí está el estudio Dye y colaboradores, ICU, en el 2004 y 2001. Entonces, ha mostrado efectos antibacterianos, antifúngicos, larvicidas, antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque cuando tienes un sistema inmunológico potencializado, pues tiene más capacidad de generar una respuesta antibacterial, antiviral, etcétera, ¿no? Entonces, ahí entra otro tema, y eso va más allá de los betaglucanos, porque los betaglucanos también pues se encuentran en varios hongos adaptogénicos inmunológicos, ¿no? Tales como shiitake o reishi o maitake, ¿no? Entonces, aquí vemos una tabla de los efectos de Cordyceps, cómo tiene efecto antiangiogénico en el caso de cáncer, antitumoral. Este viene del mismo estudio antiproliferativo, y aquí vienen los diferentes estudios en referencia a antimetastático, induce apoptosis, ¿no? Sobre células de leucemia, sobre células de cáncer de mama, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo gusto, aquí vemos, pues básicamente, toda una bibliografía de incluso existe un tratado que habla de hongos medicinales, y podemos ver cómo, pues, tiene muchísimo, tanto función inmunológica en pacientes con cáncer, en trombos aórticos abdominales, porque tienen un efecto también sobre nefropatía, mejoran la función, digamos, nefrológica del glomérulo, por su efecto, de nuevo, pues, que genera una liberación de ATPs, ¿no? Un tejido o una célula energizada tiene más capacidad de llevar a cabo su función. Dígase una tiroides que tiene que fabricar T4, o dígase un glomérulo que tiene que hacer reabsorción y secreción de diferentes, digamos, minerales, y excretar y reabsorber, ¿no? Todo eso requiere de energía, y obviamente cuando hay energía, pues mejora la función. ¿Qué tan caro? Muchos de estos, digamos, ingredientes como Cordyceps, si podemos ver aquí, nos habla que son materias que te cuestan hasta $20,000 kilogramo, ¿no? Y podemos ver, hice esta búsqueda así de Cordyceps, como pueden ver, unas cápsulas de Cordyceps auténticas, $6,000 por el puro Cordyceps. Es difícil obtener. Si quieres 50 gramos de Cordyceps, así que te lo manden, $39,000. Ahí, si les llega, me mandan 2, 3, ¿no? Si quieren ustedes comprarlo. Entonces, podemos ver claramente que hay una serie de artículos sobre Lentinan. Por ejemplo, es una sustancia que se encuentra en el shiitake, en este hongo que es inmunológico, también porque libera una serie de micoquímicos que ayudan al sistema inmune a hacerlo más hiperérgico, si tú quieres, contra cáncer, ¿no? Entonces, el hongo favorito mío, pero le voy a dejar al doctor Jiménez la plática de eso, es ¿no? Uno de los favoritos míos es la melena de león, por su efecto sobre función neurológica, y aquí lo podemos ver. Melena de león es este hongo que en algunos casos, cuando son varias hifas, parece un leoncito de lejos, ¿no? Y el Ericium erinaceus, que es el nombre científico, pues aquí lo pueden ver, dice, el milagro para la recuperación de la memoria y la neurogénesis. Se ha visto, por ejemplo, que
y esto nos va a platicar un poquito el doctor Jiménez, cómo él está, pues su experiencia en medicina regenerativa con el uso de células madre y células troncales. Aquí podemos ver que se ha descubierto que en la zona subventricular se liberan células madres con características propias de astrocitos que generan la liberación de neurotropinas, en este caso factor de crecimiento nervioso. Yo me voy a enfocar ahorita en el tema de erisenonas y erinacinas, que son otros adaptógenos de este hongo, como lo pueden ver ahí, que son los nutracéuticos que inducen la producción y liberación de Neural Growth Factor, o lo que le llaman NGF, ¿no? Y que ayudan en la memoria, ayudan en la alerta, ayudan en la regeneración de la capa de mielina. Y este es el punto más importante, ¿no? En el enfoque, ¿no? Porque la cantidad de pacientes, tanto el incremento de esclerosis múltiple en nuestra sociedad, que era una enfermedad que hace 30 años era más rara y hoy es más común en México por el efecto inflamatorio que hay en nuestra dieta y en todos los xenobióticos que nos rodean. Y también aquí dice, otros estudios han demostrado su acción adaptógena contra estrés, insomnio, recuperación de la memoria, desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, tales como Parkinson's o Alzheimer's, ¿no? Y aquí esta tabla muestra los diferentes beneficios de melena de león avalados por ciencia moderna. Entonces, como pueden ver ustedes, los mismos adaptógenos pueden encontrarse en el Kingdom Fungi, es decir, en el reino, si nos vamos hacia los hongos, ¿no? En la micología ya existen gente, ¿no? Desde inhibición del Helicobacter pylori, ahí como pueden ver abajo dicen neuropatías periféricas. Lo que yo más he visto en el tema de melena de león es cómo les ayuda en la regeneración de esos nervios que están generando un dolor constante por el daño, por el efecto metabólico, y pues básicamente es una de las maneras, porque de otra manera pues es darles su lírica o lo que sea, y les da a veces mucho más efectos secundarios que simplemente darle un hongo adaptogénico, en este caso melena de león. El Agaricus blazei, que son los hongos que ven aquí, pues es un hongo que crece en las cortezas de los árboles, prácticamente rico en betaglucanos, tiene un efecto inmunológico muy interesante, antiinflamatorio, antialérgico, por su efecto adaptogénico también sobre sistemas de estrés, sobre su efecto sobre suprarrenales, sobre la liberación de cortisol. El Agaricus aquí, pues, es rico en betaglucanos. Me voy a ir más rápido. Como pueden ver en esta tabla, aquí dice tabla 2, estudios clínicos con Agaricus blazei muril. Este Agaricus, pues, lo han estudiado en leucemia no linfocítica aguda, y como el efecto clínico, como pueden ver, dice inhibición de células de leucemia, publicado en el 94 en Japón, efectos sobre cáncer ginecológico, sobre mismo hepatitis C resistente a interferón, y lo que ven es que el Agaricus genera una expresión de nuevo sobre el receptor de interferón alfa y beta, entonces prácticamente resensibiliza la hepatitis C contra interferones. Hay una, digamos, cantidad de estudios impresionantes sobre Agaricus. Como pueden ver en los voluntarios sanos, no tuvo ningún efecto tóxico, simplemente un efecto antiinflamatorio. Y el que más me gustó en el tema de intestino permeable, al igual que intestino inflamatorio, es si ustedes ven abajo donde dice enfermedades inflamatorias, uno de los marcadores más importantes en la medicina funcional es esta sustancia que se llama calprotectin, que es nuestro marcador de inflamación en un coprológico prácticamente funcional. Si tienen altos niveles de calprotectin, te está diciendo que el paciente está inflamado. Pues cuando le dan Agaricus blazei, se ve que baja la inflamación, es antiinflamatorio, bajan las citoquinas proinflamatorias en sangre y disminuye la calprotectin en heces. Es algo sin precedentes, porque es uno de los temas, de los cocos de la medicina funcional, bajar la inflamación en nuestro sistema, en nuestro tracto digestivo, ¿no? Vemos cómo el fibrosarcoma inhibe el tumor y la neoangiogénesis. Pues como les digo, es un mundo de información. Este artículo publicado en el 2011 en Advanced Pharmacological Science
habla sobre el hongo Agaricus blazei y sus efectos medicinales sobre tumores, sobre infección, sobre alergia e inflamación, porque modula el balance TH1-TH2, ¿no? Entonces, cuando hay un desbalance, vuelve a llevar a esa homeostasis del sistema inmunológico, porque recuerden, el sistema inmune tanto inflama como desinflama. Este es otro artículo de la revista escandinava de inmunología, donde habla del efecto medicinal de Agaricus blazei sobre inmunidad, infección y cáncer, ¿no? Entonces, y aquí hay otro que está combinando, sobre leucemia, que se llama, donde están utilizando tanto el Agaricus en conjunto con Ericium erinaceum o la melena de león y Grifola frondosa, y muestra un efecto citotóxico sobre mieloma. El año pasado tuve un paciente que empezamos con esta combinación, tenía un mieloma, ya le habían dado todas las quimios, tenía una calidad de vida y ya pues prácticamente difícil caso. Cuando le empezamos a dar esta combinación, tuvo una respuesta fantástica, ha podido controlar, entró en una cronicidad, pero en una enfermedad estable, ¿no? Entonces, si te das cuenta, los betaglucanos de los hongos pues van a tener una molécula más compleja y mayor peso molecular que lo que puedes encontrar en algunos cereales, ¿no? Entonces, me voy a ir más rápido por cuestión de tiempo. Quiero platicarles un poquito acerca de diferentes adaptógenos que se encuentran en comida. Este es uno que es el último de los hongos, que es el Maitake Gold 404. Y le llaman 404 por los últimos números de la patente que recibió este doctor, que es el doctor Hiroaki Namba, que es un japonés investigador bioquímico que desarrolló la forma más purificada de Maitake. Maitake Gold es este hongo que ven aquí, que parecen, que Maitake significa como si fueran mariposas en un baile, the dancing fungus le llaman, ¿no? Porque activa y mejora la acción de los macrófagos, células asesinas naturales, de tal forma que él desarrolló el Maitake Gold en la Universidad Farmacéutica de Kobe, investigando sobre cáncer y el sistema inmunológico. Se utiliza en Sloan Kettering varios protocolos en cáncer y tiene un número de farmacoinvestigación por la FDA, al igual que en la Universidad de Louisville, donde lo utilizan, ¿no? Porque potencializa la acción de macrófagos y células T y células asesinas naturales para cazar o, digamos, tener una mayor actividad antitumoral que básicamente pues, le confiere al sistema inmune de nuevo esa respuesta, ¿no? Inmunológica. Aquí estamos viendo cómo la misma rodiola, este es un artículo que me mandó mi colega pediatra, dice, mira, encontré dice, encefalomielitis por rodiola rosea, un adaptógeno natural, y aquí muestra cómo, pues básicamente va bajando interleucina 6, interferón alfa, todas las citoquinas, digamos, inflamatorias disminuyen, las TH1, las TREG, las TH19, que lleva a un, digamos, menor daño cuando hay una encefalomielitis. Entonces conservas el tejido. Entrando ya en el tema de otros adaptógenos que se encuentran en comidas, uno de mis favoritos, muy relevantes hoy en día, es la granada. La granada por su efecto, por su contenido de ácido elágico, al igual que por su contenido de punicalagina, pues es uno de las sustancias urolitina A, como dicen en este artículo, frenan el daño del ADN, el daño hepático por diabetes y su prevención por punicalagina, protección cardíaca en lesión por isquemia, incluso cuando hay una reperfusión, han mostrado que las personas que están consumiendo, pues básicamente los L-jataninos, disminuye su daño cuando tienen algún evento tanto cardiovascular como cerebrovascular. Aquí les estoy poniendo así los highlights, ahora sí como dirían, ¿no? L-jataninos frenan y disminuyen cáncer de colon. Artrosis tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? Y podemos ver aquí diversos artículos. La Universidad Autónoma de Coahuila están incluyendo
desarrollando biotecnología para extraer el ácido láctico de la cáscara de la granada para utilizarlo en medicamentos contra cáncer, ¿no? Y podemos ver este artículo de aquí, déjame, sí. Este es un artículo que vale la pena revisarlo, porque luego dicen, bueno, a ver, muéstrame algo más que un artículo sobre una noticia, un artículo de algún estudio, ¿no? Este lo llevaron a cabo en Johns Hopkins, en Baltimore, y la Universidad de California lo publicaron en el 2013 en la revista Prostate Cancer and Prostatic Disease, y se demuestra cómo la granada retrasa el crecimiento del cáncer de próstata en pacientes con elevación del PSA, tras haber sido sometidos a una intención curativa, ya sea cirugía, radiación, radioterapia, perdón, que lo publicaron en Prostate Cancer and Prostatic Disease. Resumen del artículo: pacientes con cáncer de próstata localizado recibieron comprimidos de 1 a 3 gramos de extracto de polifenoles de granada equivalentes a los polifenoles que se encuentran en 200 mililitros, 40 mililitros de zumo de granada. La duración del tratamiento fue 18 meses y los pacientes controlados con determinación de PSA cada 3 meses. Básicamente, lo que encontraron es que el PSA descendió en 6 de los 45 casos, 13%, 9 de 47 casos con 3 gramos de polifenoles. Y lo que encontraron es que prolongó, retrasó el aumento en la mayor parte de los casos de PSA. Aquí les voy a ir al resumen, les puedo mandar esa presentación con todo gusto para que la lean con más detenimiento, pero dice, estos resultados confirman los resultados presentados en el 2006 por Pantuk, que fue el primero que demostró que la granada aumenta el tiempo de duplicación del PSA, lo que significa que se retrasa el crecimiento de cáncer de próstata. Ahora, un punto aquí importante en este tema es PSA, ¿no? Es la aparición del cáncer, ¿no? Porque si le aparece a alguien un CA de próstata en sus 40, 50, pues gran problemota, ¿no? Dices, ¿qué hago yo? Lo recomendado es empezar a tomar algo que contenga este ácido láctico y estos L-glutataminos para que si prácticamente en algún punto te aparece, tienes un cáncer microscópico, te va a ser visible de aquí a los 100 años de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque está retrasando la multiplicación. Recuerda, 1 se hace 2, 2 se hace 4, 4 se hace 8, 2 millones se hacen 4 millones, ¿no? Entonces lo que quieres es mantenerlo en ralentizado ese desarrollo de ese cáncer, ¿no? Entonces, muchas cosas muy emocionantes en el futuro porque eso te permite prolongar la vida, reducir morbilidad, reducir mortalidad. Recuerden, aquí de acuerdo a la revista Time, pues básicamente 1 de 5 va a tener, 1 de 5 hombres va a tener cáncer prostático por simple estadística, ¿no? Inflamación. Aquí está mostrando cómo desde la silibinina, el gingerol, que se encuentra en el jengibre, la genisteína, pues todos los diferentes sustancias adaptógenos. Por ejemplo, aquí, son sobre estudios de cáncer mamario preclínicos, y aquí podemos ver cómo la inflamación inicia. EGSG, que es epigalocatequingalato, que son las catequinas del té verde, el resveratrol, extractos de manzana, cúrcuma, van a disminuir inflamación que llevan a diferentes, etapas. La apoptosis la puedes favorecer, que es la muerte celular programada de esa célula inmortal cancerosa con sulforafano. Ahorita les voy a mostrar esto, como les dije, es un mundo de información. Sabemos que la inflamación es lo que lleva a ataques del corazón, a cáncer, a Alzheimer's, y aquí podemos ver, por ejemplo, dice, bueno, ¿cómo disminuir inflamación? Entre otras formas, aparte de la granada, recuerda que cada uno actúa en diferentes órganos, diferentes tejidos. Ibuprofeno, actividad similar a ibuprofeno en aceite de oliva extra virgen, ¿no? Donde compararon una sustancia llamada oleocantal con el ibuprofeno. La única diferencia es que el oleocantal no genera daño renal a largo plazo ni no genera daño gástrico, es decir, no te va a generar una gastritis o una úlcera o todos los efectos de un AINE, ¿no? Pero es igual o mayor en su potencia, y se encuentra el oleocantal obviamente en el aceite de oliva extra virgen. Aquí está hablando oleocantal, dice, científicamente se probó que produce resultados
similares a ibuprofeno. El mismo compuesto, aquí dice, component in extra virgin olive oil kills cancer cells, es decir, mata células cancerosas. Lo publicaron en enero 23 del 2015, donde encontraron que el oleocantal causa una ruptura de la célula cancerosa que libera enzimas y causa la muerte celular sin afectar las células sanas. Esto lo vemos si se van ustedes a Cerdeña o diferentes núcleos de poblacionales donde tienen un alto número de centenarios, sin duda, pues estas poblaciones tienen ese efecto por su dieta que está inundada de adaptógenos. Uno de ellos, pues, es ¿no? El oleocantal, que como claramente lo pueden ver. El terostilbeno y resveratrol, ¿no? Aquí está hablando, se encuentra tanto en el blueberry como en las uvas, estas dos sustancias. Realmente la sustancia así más emocionante de futuro es esta, terostilbeno, porque regulan o bajan la expresión de oncoproteína E6 de HPV en células de cáncer cervical, ¿sí? Entonces, básicamente, esta proteína, oncoproteína que activa, restablece el P53 y muestra aquí, dice, terostilbeno showing greater efficacy than resveratrol. Es decir, porque el resveratrol es una forma no metilada y el terostilbeno tiene una mejor función o una mejor biodisponibilidad que el resveratrol, ¿no? Son como primos, pero los dos son fitoquímicos que se encuentran en las moras, ¿no? Si te das cuenta aquí, si lo ves borroso, dices, ¿es una uva o es una mora, ¿no? Son prácticamente primos, ¿no? Aquí está hablando otra revisión en el 2013 sobre longevidad celular y medicina oxidativa, donde habla del terostilbeno, ¿no? Que es un compuesto dietético y el antioxidante principal de los blueberries y que tiene más biodisponibilidad en comparación con otros compuestos tilbenos. Entonces, realmente, recuerden, no me voy a tratar de meter mucho en esto porque pues habla otro de terostilbeno que tiene, aquí dice, efecto antioxidante, antiinflamatorio y anticarcinogénica, ¿no? Entonces, y otro punto que les mencioné, el terostilbeno es estructuralmente similar al resveratrol, ¿no? Pero tiene más absorción oral y tiene más lipofilia, sino se mete más en las membranas celulares y penetra mejor los tejidos lipídicos. Otro aquí habla de alfa-tocoferol junto con terostilbeno y su actividad antitumoral sobre células de cáncer de mama en vivo e in vitro, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de efectos adaptogénicos. El brócoli, que es otro superfoods, ya cuando coman brócoli no lo van a ver igual, porque habla sobre futuro de oncología 2013, dice, células troncales de cáncer, que son las que cuando disminuye el tumor por quimioterapia, quedan las frontales, se adaptan y vuelven a generar otro tumor. Entonces, lo que vieron, aquí dice, las células troncales se sugiere que son las responsables para iniciar, para mantener cáncer y contribuir a la recurrencia y a la resistencia a quimioterapias, ¿no? Entonces, estudios han demostrado que el sulforafano destruye las células cancerosas. Por eso, prácticamente están usando brócoli, ¿no? Aquí hay otro sobre genisteína, aquí hay otro sobre cúrcuma, donde habla que suprime la proliferación de cáncer biliar. La cúrcuma longa, que es otro de los fitoquímicos. Ácido ursólico, ese es otro que probablemente quieran estudiar, que induce apoptosis de melanoma. Realmente el ácido ursólico ha recibido más atención en el lado de que previene la atrofia muscular. Se encuentra en la cáscara de manzana, en la albahaca. Como pueden ver aquí dice el título dice manzanas y tomates verdes pueden prevenir la atrofia muscular porque inhiben una proteína llamada ATF4 que es responsable de la atrofia muscular de la edad. Entonces, ahora sí, si quieren ser así
médicos y estar ahora sí todos mamados, así prácticamente consuman manzanas más que 1000 gramos de proteínas, ¿no? Aquí este artículo, buenísimo, julio del 2015, habla que el ácido ursólico promueve el rejuvenecimiento muscular, precisamente porque el doctor Sinclair, David Sinclair, habla mucho de esta molécula SIRT1 y PGC1 alfa, que son los marcadores de antienvejecimiento. Y fíjate, en este artículo dice el UA o ácido ursólico, de nuevo es un compuesto lipofílico, que el más importante de sus características es su efecto anabólico sobre músculos esqueléticos, que juega un rol muy importante en el proceso de envejecimiento. Ahora sí, como dicen, si tú sientes pérdida muscular, con ácido ursólico. Entonces, lo que encontraron es que mejora la expresión de estos SIRT1, ¿no? Este otro que vemos aquí es un artículo que habla de las bases bioquímicas, porque dice, estamos hablando ahora del ácido ursólico, que prácticamente lo relacionan con los tripertenos pentacíclicos. Y podemos ver aquí prácticamente, este artículo es uno que llamó mucho la atención, que básicamente lo hicieron en Shenyang, China, donde habla de que el ácido ursólico atenúa el daño mesangial por diabetes. Es decir, el daño a las células mesangiales, prácticamente lo que, en resumen, habla que las células mesangiales que expusieron a ácido ursólico lograron una protección y evitan el daño. Dicen, las células mesangiales me suena. Si ustedes ven aquí el glomérulo, este es un glomérulo, ahí están los podocitos y las células de sostén. Las células mesangiales son estas, donde se encuentra la arteriola eferente, la aferente, aquí está la mácula densa y aquí está el túbulo distal. Estas células, si se mueren, ahora sí, como dirían, ahí es donde prácticamente empieza la muerte glomerular o lo que le llamamos la nefropatía diabética. Y pues lo que se ha visto es que este ácido ursólico protege estas células, estas celulitas, que son súper importantes, que a veces pensamos, bueno, pues va a haber daño por efecto metabólico, pues las puedes proteger y prolongar y evitar que esa persona caiga en diálisis, porque de nuevo estás generando un efecto adaptogénico, pero aquí a nivel renal, gracias a esa sustancia. Entonces, a comer blueberries, a comer frambuesas, a comer goji berry. Este es un importante, la baya de goji, porque aumenta la secreción de hormona de crecimiento, Human Growth Hormone, lo cual mejora la libido, mejora el sueño, mejora la memoria y más que nada te da una apariencia juvenil. Otro adaptógeno es esta, bergamota, que prácticamente es Citrus bergamia spp, que proviene de Italia principalmente. Lo utilizan el aceite esencial de Citrus bergamia. Mucho en el efecto, aquí está un artículo que es el Integrated Food Nutritional Metabolism en marzo del 19, donde habla la aplicación clínica de bergamot para reducir el colesterol alto y diferentes marcadores de enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que encontraron, y aquí dice, no es un cítrico nativo de Italia del sur con usos tradicionales que incluyen mejorar el sistema inmunológico y el cardiovascular, ¿no? Es rico en estos diferentes flavonoides, melitidina, flavones glucósidos y C-glucósidos, y lo que han encontrado es que mejora, dice, bergamot puede reducir el colesterol total, el LDL específicamente, ¿no? Y han mostrado cómo altera la función de AMPK y el colesterol éster hidrolasa pancreática, ¿no? Entonces, básicamente, lo que encontraron es que es efectivo en reducir el colesterol, el LDL, en pacientes con hipercolesterolemia. Entonces, hablando de todo eso, ¿no? Cuando dije voy a darles un mini tour, a eso me refería. Último artículo así en el tema
para darles concluir el mini tour, me voy a ir aquí a compartir mi pantalla de Safari. Este es el que hablábamos de, por ejemplo, el CGA, Clinical Experimental Hypertension, dice el efecto de disminución de presión alta por ácido clorogénico del café verde, ¿no? En hipertensión esencial. Entonces, este es otro nuevo fitoquímico que lo sacan del sargazo, que se llama fucoidan, que también tiene mucha información interesante a futuro, que en Cancer Management Research el 2020, donde habla que este es un carbohidrato sulfatado rico en fucosa, que se deriva del sargazo café. Específicamente dice, posee efecto antioxidante, antiviral, antiangiogénico, antiinflamatorio. Menciono que tiene una potencia 4 veces mayor que la cúrcuma, antiproliferativo y antibacterial, y tiene actividad anticáncer contra varios tumores, especialmente los del sistema digestivo. Este artículo específicamente habla de carcinoma hepatocelular, ¿no? Porque este es un cáncer muy difícil de tratar, de manejar, y pues lo que encontraron es que inhibe induce apoptosis e inhibe la proliferación. Si tú ves el artículo a detalle, te vas a encontrar que dentro de los casos clínicos que ahí menciona, eran casos que tenían un aumento y lograron estabilizar y disminuir el tumor a la mitad. Quizá no lo desaparece en ese punto porque está en el proceso del estudio, pero sin duda está muy interesante. Aquí hay otro de apoptosis por fucoidan en leucemia a través del P38-MAPK modulation. Entonces hay muchos, aquí está otro, apoptosis de cáncer de mama por fucoidano, por caspasa dependiente. Entonces, pueden ver el efecto también. Otro es el astrágalo, específicamente el cicloastragenol, un candidato muy emocionante para enfermedades relacionadas con la edad. El cicloastragenol, ¿por qué? Por el efecto de telómeros. Si recuerdan ustedes, con esto voy a concluir, los telómeros celulares, cada que se divide la célula, el material genético, las tapas de los finales de nuestros cromosomas se van acortando, que son los telómeros, son como si fuera el sello de garantía de la integridad genética de la célula, que les permite a la célula seguir dividiéndose y hacer copias certificadas, si tú quieres. Y aquí lo que encontraron es que, de hecho, el astrágalo, el cicloastragenol, es la molécula que aislaron. Dice, cicloastragenol es un compuesto, una saponina triterpenoide que se encuentra en el astrágalo, y pues ha tenido una serie de funciones farmacológicas. Ellos lo descubrieron porque encontraron que el cicloastragenol favorece la cicatrización o el cierre de heridas que eran resistentes a cicatrizar, a cerrar la herida en cirugías, ¿no? O en heridas. Entonces lo que encontraron es que básicamente el cicloastragenol es esta molécula, aquí la ven, pasa un proceso de hidrólisis enzimática, ciertas bacterias intestinales, que ese es otro tema, hablar de microflora intestinal, ¿no? Que es uno de los temas futuros adaptogénicos, porque la misma flora intestinal pues genera, ¿no? Pero aquí lo interesante es que dice, cicloastragenol es actualmente el único compuesto que activa telomerasa en humanos. Entonces, prácticamente prolonga los telómeros celulares. Y lo que encontraron, aquí dice, la función principal de los telómeros es proteger la integridad cromosómica. Y pues básicamente dice, activa telomerasa, elonga los telómeros y ejerce una serie de efectos farmacológicos, como se ve abajo, figura 2. Y aquí está, ¿no? Cicloastragenol. Primer punto más importante es
regresa la capacidad divisoria o mitótica de las células que ya no se van a dividir a todos los niveles. El segundo efecto es una anti-inmunosenescencia. Esto es muy importante en el tema viral hoy en día. Un sistema inmune senescente pues no puede responder con la rapidez o tiende a ser superinflamatorio, evita la fibrosis pulmonar y mejora la recuperación de tejido dañado, mejora el metabolismo lipídico, es antiinflamatorio. Y aquí pueden ver pues todo el efecto de antiinflamatorio en la fibrosis pulmonar, mejora el metabolismo lipídico, propiedades antioxidativas, antiinflamatoria, y aquí como habla sobre neumonía, hepatitis, nefritis, todas están relacionadas con inflamación y reactive oxygen species o especies reactivas de oxígeno o oxidación. Entonces aquí habla pues básicamente cómo el cicloastragenol pues tiene un efecto antiinflamatorio múltiple. Es la molécula estrella en los adaptógenos y se encuentra en el astrágalos membranáceos. Muchos productos para soporte suprarrenal, para evitar la fatiga, digamos, la fatiga adrenérgica o suprarrenal, traen astrágalo, cicloastragenol, ¿no? Entonces, dice aquí la pregunta. Pues ahora sí le vamos a dejar tiempo para las preguntas. Voy a tratar de irme sobre las preguntas. Dice aquí, PowerX tiene café verde, pero no lo recomiendan con hipertensos. ¿Por qué? Si acaba de decir que el café verde... Claro que lo recomienda, sino es uno de los errores donde nos entra el miedo de decir, ay, no, si es hipertenso no le vas a dar PowerX porque tiene café verde. Al contrario, tiende a disminuir. Tanto el café verde como la L-teanina disminuyen. L-teanina es un aminoácido que sacan del té verde que aumenta las frecuencias, pone tu cerebro en un estado alfa que te lleva a una relajación y ese estado alfa pues hace que la suprarrenal, específicamente la médula, no aviente catecolaminas, disminuye las catecolaminas, por ende el estrés. Como pueden ver, hoy me tomé 2 en la mañana, 2 PowerX. Si tuviera el efecto de cafeína, estaría mi mano así y la tengo completamente tranquila y estirada, ¿sí me explico? Entonces la L-teanina te pone en un estado alfa, te ayuda en el enfoque y a la vez te disminuye la presión arterial. Entonces realmente, pues es un ejemplo. Me están haciendo mucha pregunta de producto. Realmente dices, oye, pues todo eso está fantástico, me hablaste de todas esas cosas, tengo que comer brócoli, tengo que comer cúrcuma, tengo que comer estos hongos y de dónde los consigo. Pues así como no soy mucho de hacer comerciales, pero básicamente el producto que está fantástico, que es uno que yo nunca había visto, es este, ¿no? Que se llama MOA, que contiene, y aquí explica por qué trae la mora, por el pterostilbeno, por qué trae la manzana, por el ácido ursólico, por qué trae el cordyceps, por qué trae la esencia de bergamota para la cuestión metabólica. Tiene, aquí está la granada, tiene la cúrcuma, tiene el shiitake, tiene la melena de león, tiene una serie de cosas. Pidan más información a la persona que los invitó, les puede hablar de ese producto. Y regresamos otra vez. ¿Lo puede tomar alguien con candidiasis? Efectivamente sí. Si recuerdan, el agaricus también disminuye la inflamación intestinal, que es muy común cuando hay una candidiasis intestinal, ¿no? Viene muy pronto un producto que está por lanzarse en México, diseñado por pediatras, por médicos, que es un probiótico de multicepas, 20,000 millones, completamente vegano. Estén pendientes. Pero al final de cuentas, pues espero que les haya servido la información. Sé que es mucha información. Había una sección de preguntas y respuestas, pero pues con todo gusto déjenos saber las preguntas para no robarle tiempo al siguiente ponente. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente sábado, doctores. Y regresamos. Ahora sí, como dicen en la tele, regresamos a Tilus, allá en Querétaro.